Continuamos nosotros con Primera Página, el doctor Jesús Silva, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, presente con nosotros. Doctor, ha dicho Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda y dirigente de oposición, que la aplicación de un sistema de captahuellas o cualquier otro tipo que, según él, limite el derecho a la compra de los venezolanos es inconstitucional por cuanto está reñido con principios básicos de nuestra Carta Magna. ¿Cuál es su opinión? La opinión del gobernador de Miranda sobre el tema es totalmente ligera en cuanto a los preceptos del derecho. Este tema de combatir el contrabando precisamente busca proteger la seguridad alimentaria de los venezolanos. Lo que realmente viola la Constitución y expropia la seguridad alimentaria de la ciudadanía es la actividad de estas mafias delictivas. Entonces, desarrollar mecanismos para evitar que ese delito permanezca en Venezuela, para ponerle solución a esta actividad criminal, es precisamente la defensa de la Constitución y de ese artículo 305, que es el quid de este tema de la seguridad alimentaria. En consecuencia, nosotros pensamos que hay diversas modalidades de este delito. Hay delitos de contrabando que se cometen a gran escala a través de factores de corrupción, seguramente, que pues se llevan camiones con miles de unidades alimentarias, de toneladas de productos, pero también existen una modalidad subsidiaria o marginal del delito, donde personas pagadas para tomar los supermercados se les avisa que ha llegado tal o cual producto de extrema necesidad y toman estos abastos y acaparan, contrabandean, se llevan de forma indiscriminada para fines de comercio ilícito estos bienes alimentarios fundamentales. Esa es la gente que Doctor, hay que pero identificar con el captahuellas. ¿cuál es el alcance o la responsabilidad que realmente tendría el gobierno nacional, el Estado venezolano, en al menos ser permisivo con el contrabando? Y le hago esta pregunta porque se ha denunciado, por ejemplo, presunta participación de funcionarios militares en la frontera colombo-venezolana para permitir el contrabando de extracción, de incluso la participación activa de muchos de ellos, que varios ya han sido detenidos. Por cierto, se ha hecho denuncias también respecto de irregularidades en las guías de movilización de productos que emite el SADA, que son entes públicos del Estado venezolano. Es decir, ¿cuál es el alcance también del gobierno en esta materia? El contrabando, el acaparamiento, la especulación, todas estas modalidades delictivas que afectan la seguridad alimentaria tienen que ser castigadas, sea gente, sea representación del gobierno, de la oposición, de cualquier expresión de la sociedad. En este sentido, incurriría en una modalidad de comisión por omisión, es decir, cometes el delito por no hacer nada para evitarlo, el Estado venezolano, si no buscara mecanismos, sean tecnológicos, administrativos, del derecho penal, para enfrentarse a esta delincuencia y para frenar lo que evidentemente es público y notorio, como ocurre, por ejemplo, ¿Usted en las está de zonas acuerdo con el fronterizas del captahuella, país. doctor? Estoy de acuerdo con el captahuellas siempre que demuestre ser un mecanismo eficiente para frenar un delito comprobado que existe en Venezuela, como es el contrabando. Nosotros vamos a leer de inmediato participación de nuestra audiencia. Hay muchísimas preguntas y comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página. Le pido, sí, por favor, profesor, respuestas bastante cortas para darle mayor cabida posible a la audiencia. Escribe, por ejemplo, a Manuel Alberto, @Malberto24, y dice: ¿cree usted que el cambio hecho solo a los estados fronterizos ayudará a solucionar la escasez existente en todo el país? Ha habido resultados positivos en estados fronterizos y el deseo, en base al interés nacional, es que eso se reproduzca en otras regiones del país. Dice @Carlos Polanco, dice: en la Constitución no aparece por ningún lado ese aparato, debemos rechazarlo contundentemente porque es patético e inconstitucional, dice Carlos Polanco. Ningún aparato aparece en la Constitución. La Constitución tiene normas programáticas, grandes principios. En consecuencia, la seguridad alimentaria, que es garantizar la comida de los venezolanos, debe apoyarse en medidas del Ejecutivo. Esta es una medida hacia ese norte. @López José 1234 dice: buenos días, ¿por qué en los países que mantienen un sistema económico socialista siempre terminan con escasez? Bueno, habría que precisar qué tipo de socialismo se refiere. Hay socialismo en Suecia, hay socialismo en España, gobierna un partido denominado socialista. Creo que este tema es diverso, es complejo, pero que el Ejecutivo tiene que tomar acciones para frenar la delincuencia organizada. @Javier24 dice: apoyamos la lucha que tiene el Estado venezolano y el gobierno contra la guerra económica y los contrabandistas, pero queremos ver a los responsables presos. ¿Cuándo será eso?
Al mismo tiempo que planteamos este dispositivo, también planteamos retomar la bandera de la lucha contra la corrupción, que fue el motivo fundamental de la aprobación de la ley habilitante. Es fundamental combatir la corrupción. Rafael Loreto pregunta, ¿el gobierno por qué le da primer lugar de importancia a la lucha contra el contrabando y por qué no se la da a la producción nacional? Yo creo que una solución no excluye la otra. Al mismo tiempo que apoyamos y justificamos constitucionalmente el captahuellas, también exigimos al Ejecutivo, como ciudadanos, elevar la producción nacional. Dice, por ejemplo, Jorge Méndez, dice el captahuella es otra acción reactiva, como el cierre parcial de la frontera. ¿Por qué tomar acciones reactivas? Yo creo que más que reactiva es una respuesta concreta a una situación de delincuencia organizada y que no podemos tolerar la impunidad. Doctor, nos llegan otras muchísimas más preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. Por ejemplo, escribe @Javier José Lozada y dice, la única medida realmente efectiva contra el acaparamiento es aumentar la producción nacional y eso no se ha hecho. ¿Por qué? Pudiéramos tener una producción mucho más alta de bienes alimentarios y los delincuentes de esta área que se llevan 5 toneladas pudieran llevarse 10 si no hay realmente mecanismos para frenar su actividad criminal. Para tratar de resumir, doctor, porque ya se nos acaba el tiempo y despedir la entrevista, hay muchísimas personas que están preguntando si realmente el contrabando que se está viviendo o que efectivamente es una realidad, es la principal causa de las interminables colas que se ven en los supermercados, en los abastos, en las ventas de alimentos, y si realmente el contrabando es el culpable de que no hayan productos en los distintos anaqueles del país. Yo creo que es una de las modalidades delictivas. A esto hay que sumarle la corrupción, el burocratismo, la especulación. Son fenómenos, desviaciones que tienen que ser combatidas. En consecuencia, yo invito a quienes nos observan a leer el artículo 305 de la Constitución que nos habla de la seguridad alimentaria y que es el bien jurídico fundamental que debemos proteger. Doctor Silva, muchísimas gracias por Gracias. haber tenido la gentileza para compartir con nosotros estos minutos. El doctor Jesús Silva, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela.